Saludamos al economista Rodrigo Mendieta. Él fue decano de la Facultad de Economía, fue también rector de la UNAE y es uno de los potenciales candidatos a rector de la Universidad de Cuenca. Bienvenido, economista Mendieta. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre estos ententes que están dándose en la Universidad de Cuenca, que por el momento han suspendido el proceso electoral para elegir rector, vicerrectores en esta universidad. Gustavo, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo también a Rosana, a quienes nos siguen por este prestigioso medio de comunicación que siempre ha estado preocupado por la vida universitaria y sobre todo también por la vida de nuestra universidad, la Universidad de Cuenca. Lamentablemente hemos llegado a esta crisis institucional, estimado Gustavo, no por un tema aislado, no es aislado lo que está pasando ahorita. Este es el efecto de 5 años que hemos vivido de una serie de falta de transparencia en la gestión de María Augusta Hermida, básicamente que podemos ver en una cadena de cosas. Por ejemplo, el tema de que la administración ha tenido esta lógica de aprobar estatutos, estructuras orgánicas, y este reglamento que se aprueba el 8 de abril del año 2025, en donde nosotros ya advertimos que había falencias, nosotros ya veíamos estos vacíos legales, sobre todo que tenía que ver con la presentación de candidaturas y también con el hecho del voto electrónico y la no impresión de la papeleta. Por esa razón, nosotros hemos actuado de manera coherente, pidiendo siempre que haya observancia clara sobre el proceso que sea transparente de elecciones de la Universidad de Cuenca. Solamente una aseveración que le puedo hacer llegar, mi estimado Gustavo. El día 10 de noviembre nosotros presentamos al Tribunal Electoral un oficio en el cual ya le advertimos de este problema en el orden de la presentación de las candidaturas. Debiendo hacer un paréntesis para que la gente nos entienda. El orden es importante, ¿por qué razón? Porque en el reglamento de elecciones, al que me referí en una primera instancia, se dice que las firmas de quien presente primero anula de las que presente después. Esto es clave para entender lo que ha pasado en la Universidad de Cuenca, porque claro, al haber 5 candidaturas, obviamente el orden es importante por el tema de la anulación de las firmas. Entonces nosotros le decimos al Tribunal Electoral que establezca un orden justo para la presentación de las candidaturas. Perdóneme, No tuvimos respuestas, economista, más sin embargo... Perdóneme, economista Mendieta, allí hay un detallito que quisiera preguntarle, ahora no me vaya a escapar, esto de la importancia por la anulación del orden de las firmas. Se entendería que es por la posibilidad de que un mismo profesor estaría apoyando a más de un candidato. Un mismo profesor, un mismo miembro del personal administrativo y trabajadores, pero sobre todo también un mismo estudiante. Y ahí también un paréntesis, estimado Gustavo, porque en el proceso de levantamiento de firmas que aspirábamos sea un proceso claro, limpio, en donde simplemente las personas que están adeptas a una candidatura firmen, se lo haga. Más sin embargo, también debo decir aquí que muchos docentes y personal administrativo firmaron por la lista de la administración actual con amenazas y con Rodrigo, coerción. perdone también aquí la interrupción. Muy buenos días. Yo recuerdo, llevo varios años trabajando en la universidad, que si había una firma repetida en 2 o más listas, esta firma se anulaba en todas las listas en las que se encontraba. ¿Esto se ha cambiado cuándo, si es que es posible saber? En el reglamento aprobado el 8 de abril, estimada Rosana, en donde el cambio dice que se anula solamente de las que se presentan en segundo lugar, pero no en la de primero. Entonces, claro, se convierte en una competencia que, vuelvo y repito, muchos docentes y administrativos firmaron con amenazas y coerción, a los cuales yo me solidarizo y lamento que estén en esa posición. Sin embargo, ¿no es cierto? Todo esto nos ha llevado a esta crisis institucional en la que estamos viviendo, en donde lamentablemente el proceso de elecciones de la Universidad de Cuenca se ha judicializado. Otro de los problemas, Rodrigo, que se ha presentado ahora es que de última hora el Tribunal Electoral dispone que se saque cita, digamos, entre comillas, para la inscripción de las candidaturas. Esto también recuerdo, en ningún proceso electoral se ha desarrollado de esa manera, ha sido como en todos los procesos electorales, en la medida en la que van llegando las distintas listas y los candidatos van inscribiendo efectivamente sus candidaturas. ¿Cuándo se cambió esto?
Esto se cambia la noche del día 12 de noviembre, es decir, horas antes del inicio de la presentación. Menos de 24 horas antes de la inscripción. Sí, nosotros somos notificados alrededor de las 10:30 de la noche, pero con un aditamento importante que debe saber la comunidad universitaria. El día 6 de noviembre entra un oficio de parte de la lista de la actual rectora, ex rectora, digamos, con licencia. El 6 de noviembre, ¿cómo así? ¿Dónde se iluminó esta gente para poder presentar un oficio a esa fecha? Y luego después también, ¿cómo se fueron enterando las demás listas de que tenían que hacer esto? Nosotros nos enteramos al último, por eso es que entramos cuartos en la presentación de nuestras firmas, agradecemos nuestras firmas, contamos con las firmas suficientes independientemente de que haya un proceso de anulación por la duplicidad, porque estamos seguros de aquello, pero lamentablemente esto nos pone en una posición que genera, ¿no es cierto?, este problema de judicialización. Aquí nos preguntamos, Rodrigo, ¿cuáles son los límites de actuación del Tribunal Electoral de la Universidad de Cuenca respecto de hacer modificaciones al proceso ya previamente establecido y reglamentado en cuanto a la inscripción de candidaturas? Bueno, los límites son el reglamento, que lamentablemente hay un vacío, eso lo debemos reconocer, por eso decimos que así como el Estatuto de la Universidad de Cuenca, la estructura orgánica de la Universidad de Cuenca y muchos reglamentos que lamentablemente se aprobaron sin mayor discusión, vía Zoom además, entonces ahí radica el problema, pero el tribunal sí pudiese establecer o sí pudo establecer un mecanismo justo de presentación de las candidaturas, que eso es lo que pedimos nosotros, repito, con fecha 10 de noviembre, cuando preveíamos ya que iba a darse esta serie de problemas que ha llevado a la universidad en sus 158 años por primera vez a vivir este conflicto. Una pregunta que surge, economista Mentietes, ¿qué está pasando con las entidades internas de la Universidad de Cuenca? Ningún reglamento puede aprobarse en la Universidad de Cuenca sin conocimiento del Consejo Universitario, que es un organismo que tiene una amplísima representación de los distintos estamentos de la universidad. Hay también este tribunal electoral para este fin y habrá, imagino, alguna instancia también de supervisión, de auditoría, de contraloría en los procesos universitarios. ¿Por qué se llega a este punto en el cual una entidad externa, en este caso la justicia, tiene que intervenir en un asunto que con su autonomía debería resolverlo la universidad? Vimos ya imágenes, diría que muy negativas para la Universidad Ecuatoriana que se dieron en el año 2023-2024 en la Universidad Central del Ecuador, en donde hubo una larga disputa judicial hasta que por fin se llegó a un punto bastante impuesto por las autoridades externas de la universidad, que finalmente lo reconoció el Consejo de Educación Superior. ¿Por qué se ha llegado a este punto en la Universidad de Cuenca y no se puede resolver internamente estos problemas? Repito, estimado Gustavo, esta crisis institucional es producto de 5 años de haber estado nosotros viviendo una serie de manejos administrativos autoritarios, manejos administrativos en donde se toman decisiones, claro, con mayoría. Hay que revisar el reglamento de elecciones, por quién fue votado y quiénes se abstuvieron. Eso yo le invito, yo le puedo pasar el acta, estimado Gustavo, porque ahí radican los problemas, así como radica la aprobación del estatuto, que nos tienen graves inconvenientes, la estructura orgánica de la Universidad de Cuenca, que le tiene burocratizada a la universidad. Todo esto, ¿por qué? Porque falta diálogo, falta consenso, faltó discusión suficiente en todos estos elementos, digamos así, pues legales, que nos ha llevado a este problema. Por eso esto es lo que tiene que cambiar, eso es lo que le estamos proponiendo a la universidad en primer lugar. Hay que ser transparentes, hay que llegar a consensos y resolver las cosas con diálogo. Ahora hay que esperar, lamentablemente estamos en este compás de espera. La jueza ha dado 10 días, es hasta el 27 de noviembre, pero se ha interpuesto desde la universidad que se adelante esto. Ojalá tengamos oídos ahí en la jueza para que se pueda resolver esto, que sin embargo, ¿no es cierto?, hay que todavía tener cuidado con otros procesos también, Gustavo, que nos llaman muchísimo la atención y nos tienen preocupados. Una es el voto digital. No se aceptó la impresión del voto cuando bien se pudo haber hecho. Segundo, también se conoce de algunas candidatas y candidatos por favor, que no estarían cumpliendo los requisitos y que también tiene que observarse. Mendieta, le agradecería, pues el público en general no está al tanto de cómo se dan las cosas en la Universidad de Cuenca. Explíquenos sobre este tema del voto electrónico para que pueda entender de mejor manera la audiencia.
A ver, en la misma discusión del 8 de abril, cuando se discutió, valga la redundancia, el reglamento de elecciones, se puso sobre la mesa el hecho de que la votación en la Universidad de Cuenca sea 100% digital. Es decir, una persona recibe un número y puede votar, inclusive en ese momento se hablaba desde cualquier parte. Por la discusión se llegó a decir que se tenga que votar dentro del recinto electoral que estará definido en los predios de la Universidad de Cuenca. Sin embargo, el clamor de toda la comunidad universitaria es que el voto se pueda imprimir, porque eso nos deja y es algo que, seguridad. si no recuerdo mal, se lo ha hecho siempre así en la universidad, por lo menos siempre, hasta la época así en la que estuve participando en este así es. centro de estudio. Se ha hecho así hasta las últimas elecciones. Por ejemplo, tuvimos un caso en la Facultad de Economía en donde se imprimió el voto y dado que eso se pudo hacer, se descubrió, ¿no es cierto?, que había un voto de más y se pudo volver a hacer las elecciones porque tenía problemas, ¿no es cierto?, en la elección de representantes al Consejo Directivo de la Universidad, de la Facultad de Economía. Entonces, regresando al tema, estimado Gustavo, se elimina esta posibilidad y el clamor de la comunidad universitaria en ese momento era de que se pueda imprimir el voto. ¿Por qué? Porque eso no es que se está generando falta, digamos, quitando el tema del anonimato, más bien al contrario, lo que le da es seguridad, porque una persona vota, se imprime el voto, como así ha sido y usted lo hace, acuerdo muy bien, y luego después de eso se mete en un ánfora. ¿Qué es lo que esto permite? Permite que en el caso de existir la posibilidad de un reconteo, de revisión, pues obviamente tengamos un elemento físico con el cual poder comparar los resultados digitales que dé una computadora. Además, que a la final Rodrigo, de cuentas una computadora siempre va a dar el mismo resultado. Además, sí, Rodrigo, Rosana, si no me equivoco, esto fue una solicitud de los otros 4 precandidatos, con excepción de la actual rectora o rectora candidata María Gustermida, de que se pueda efectivamente imprimir el voto, ¿o no es así? Así es. Por eso yo decía que es el clamor de la mayoría de los miembros de la comunidad universitaria que, primero, en la discusión del reglamento en el Consejo Universitario ya se hizo presente, pero que luego después nosotros, como representantes de las listas, de las 4 listas, pues obviamente también le solicitamos en este caso, ¿no es cierto?, el Consejo Universitario, que el momento de aprobar el tema del voto digital, pues obviamente se considere aquello. Pero lamentablemente se negó y estamos también con esa preocupación que vendrá posterior, pero que también, estimada Rosana y Gustavo, pues no dejan también de ser un elemento más de esta duda, de esta falta de transparencia y de confianza en el proceso electoral de la Universidad de Cuenca. Ahora, hay algunos temas que son ya bastante, diría, antiguos en la Universidad de Cuenca, que generaron polémica en su momento, que fueron impuestas por las autoridades del correísmo, en los cuales de alguna manera se perdió una mayor universalidad en la democracia interna de la Universidad de Cuenca, y quisiera pedirle que nos informe, y me informe también, pues desconozco cómo se encuentra en el tema en la Universidad de Cuenca, en cuanto a la designación, por ejemplo, de decanos en las facultades de la universidad. Se dejó como una designación discrecional y desde las facultades, recuerdo entonces, se reclamaba que se permita utilizar mecanismos más democráticos para estas elecciones. De allí el problema que se genera es que queda a criterio del rector o rectora la designación discrecional de decanos, entonces se conforma un equipo leal a quien esté al frente de la Universidad de Cuenca. Temas que es discutido, si es que es positivo o negativo para la universidad, pero es una vieja polémica. Y otro tema es también de que se da un peso excesivo en las decisiones electorales a los profesores titulares. Entiendo que un 75% del peso en la votación tienen los profesores titulares, por lo que, en definitiva, lo que se decida, se gestione, se defina entre profesores titulares, resulta prácticamente definitivo en cualquier elección. Bueno, Gustavo, lo primero, debo decir que esto obviamente obedece a nuestro reglamento. Nuestro reglamento dice claramente que la elección de decanos y decanas se hará a través de una terna votada digamos, estructurada por los docentes de la facultad y que obviamente esa irá a la máxima autoridad para que pueda decidir. Esto se ha aplicado ya en todas las facultades ahora.
eso se ha aplicado en todas las facultades, salvo en aquellas que han tenido que reemplazarse y se han designado prácticamente a dedo en algunas facultades, ¿no? Tanto en caso de decanos como de vicedecanos. Yo lo que ahí debo decir es que debe primar la democracia, pero la democracia tiene dos pilares, la probidad y la transparencia. Ha sido probo esto y creo que debemos seguirlo haciendo, pero también debe ser transparente este proceso, Gustavo. ¿Por qué? Porque se genera presión por parte de la máxima autoridad sobre qué persona tienen que los profesores dar su voto, diríamos así, y eso debe eliminarse en la universidad. La democracia debe ser completa, transparente y pro, primero. Segundo, en el tema que usted me indica, en el tema del peso de los profesores, también es un tema por ley, y en el caso de la universidad, recordemos que en la gestión anterior se elevó al techo máximo el peso que pueden tener los estudiantes, que es del 50% del padrón total de los profesores titulares. Entonces, y eso responde a la Ley Orgánica de Educación Superior, lo cual obviamente la Universidad de Cuenca no está en condiciones de cambiar. Esos son los pesos, y el 5% al personal administrativo y trabajadores, que también es el máximo, ¿no? Pudiésemos eso discutir, pero tendría que ser una discusión ya a nivel superior. Me perdí un poco en las cifras, economista Mendieta. ¿Continúa siendo el 75% el peso de los profesores titulares? Porque le acabo de escuchar de que es el 50% para los estudiantes, ¿o le entendí mal? Claro que sí. Mire, estimado Gustavo, de los 445 docentes titulares que votan, eso es el total, ¿no es cierto? Cada profesor es un voto. Los estudiantes acceden a la mitad de esos 445, es decir, 222,5 es el peso que tienen, o los votos, como diríamos, pues absolutos que tienen los estudiantes, claro, y 22,5 es el 50% con respecto al voto de profesores, pero no con respecto al voto universal. Si podría ponernos en porcentajes sobre el voto universal. ¿Cuánto tienen los profesores? ¿Cuánto los estudiantes? ¿Cuánto los trabajadores de la universidad? En el caso de los profesores llega más o menos al 60%, un poco más. En el caso de los estudiantes, del 35%, y obviamente un 5% será el tema del personal administrativo. Ese es más o menos para que podamos entender. O sea, los pesos van más o menos como usted indica, pero estos porcentajes más precisos van a depender del número de profesores que están empadronados. Y estas decisiones vienen fundamentalmente desde la Ley de Educación Superior. Exactamente, eso se está cumpliendo ahí. Los techos, en el caso de los, digamos, pues, que manda la ley, solamente para ser exactos, es del 64% el peso de los profesores, el 5% de los administrativos y el restante, ¿no es cierto? Estamos hablando de un 30% aproximadamente de los estudiantes, para ser exacto, Gustavo. Bien, siempre en la universidad, en general en Ecuador y en la Universidad de Cuenca en particular, se ha defendido mucho la autonomía universitaria. Se ha considerado que una entidad con tanta gente valiosa y con estructuras tanto legales, académicas, de tanto peso, la universidad es capaz de resolver sus propios problemas. Quisiera preguntarle a usted como candidato a rector, ¿cuál es su visión sobre la autonomía universitaria frente a decisiones judiciales y electorales que intervienen dentro del proceso de elección en la universidad? La universidad, y sobre todo la Universidad de Cuenca, no puede caer en eso. La Universidad de Cuenca tiene que tener procesos transparentes, procesos con diálogo, con consenso, para no llegar a eso, mi estimado Gustavo. Y ya el tema de la autonomía ha sido violentada, pero también ha sido violentada en otros casos, como por ejemplo cuando fue el tema Nova. El tema Nova, la universidad contrató en $3 millones a gente de afuera para que venga a hacer algo que podíamos hacer adentro, que esto siempre lo dijimos. Ya, nuevamente el tema, le ruego una explicación del tema Nova, que el público en general no lo conoce. ¿De qué se trata? El tema Nova es un sistema que reemplazó al SGA, o Sistema de Gestión Académica, mediante el cual se maneja toda la parte de alumnos en lo que tiene que ver con matrículas, asignación de cupos, asignación de materias, pero también a los docentes para el seguimiento de esos cursos, en lo que tiene que ver con calificaciones, en lo que tiene que ver con asistencia a clases, en lo que tiene que ver con el manejo del sílabo. El sistema, no lo digo yo, lo dicen los mismos estudiantes, es un fracaso, no sirve, o más bien fue peor que el anterior. Pero la universidad contrató una consultoría por $2.700.000, además contrató a gente por cerca de $1,5 millones para que pueda hacer el software, y luego después nos ató a una licencia anual de $375.000, estimado Gustavo. Esto algún momento tiene que alguien responder por cómo se hizo, para que un sistema no sirva
cuando se pudo haber hecho con gente de adentro. Nosotros tenemos profesionales lo suficientemente capacitados para que lo hagan o lo hayan hecho. Entonces, ¿qué es lo que propusimos nosotros? Siguiendo la norma, siguiendo el debido proceso, que se conforme una comisión para entender el problema y plantear soluciones, porque ya es plata que está gastada. Tenemos que ser responsables en eso también. Hay entes de control que estarán encima. Entonces, no se dio paso a eso, siempre se ha dado, digamos, pues oídos sordos a esto, se quiere tapar los problemas como tapar el sol con un dedo, y lamentablemente en la universidad ha sido manejada así, sin consenso y sin diálogo. Respecto de este proyecto NOVA, entendemos además que este costo de 2.700.000 no es, digamos, definitivo. Cada año hay que hacer una erogación adicional. La licencia anual, la que se contrató para el siguiente año, cuyo proceso debe estar terminando, ya se terminó, llegó a costar, estimada Rosana, $375.000 de lo que conocemos, anualmente. Es decir, todos los años nos va a tocar hacer esa erogación. Volviendo al tema electoral, economista Mendieta, y ante la posibilidad de que usted llegue a convertirse en en rector de la Universidad de Cuenca. Entendemos que usted se ha inscrito ya, pero está en entredicho toda esta elección. En caso de ser usted elegido, ¿qué propondría? ¿Cómo garantizaría transparencia y seguridad jurídica en los procesos internos de la Universidad de Cuenca? Nosotros hemos propuesto, estimado Gustavo, hemos realizado una propuesta integral para la Universidad de Cuenca, que obviamente en su momento tendrá que ser dada a conocer, pero que básicamente ¿de dónde ha surgido? Ha surgido del diálogo, del consenso, de procesos transparentes para nosotros decir a la universidad, esto es lo que tenemos que hacer, basado en 3 ejes fundamentales. Liderazgo, la universidad tiene que recuperar el liderazgo local y regional como la Universidad de Cuenca, pero también internamente recuperando todos estos diálogos y consensos debatidos para que, escuchándonos entre todos, se lleguen a las mejores soluciones, no imponer nada. Segundo, el tema de la empleabilidad, Gustavo. Estamos muy preocupados porque nuestros graduados han perdido espacio en cuanto a su oportunidad de trabajo. La universidad puede hacer mucho con ello. Y tercero, que nosotros también pensamos, es que la universidad tiene que invertir en su infraestructura, pero no, cuando hablamos de infraestructura no hablamos de obras grandes. Hablamos de que hay que proveer de laboratorios, de insumos para la facultad de odontología, para las facultades de educación física, darles sus canchas, sus elementos, sus instrumentos. La universidad adolece de esto. En el recorrido que hemos podido hacer, estimado Gustavo, en la recolección de las firmas, nos ha llamado la atención cómo está completamente abandonadas facultades como artes, facultades como ciencias agropecuarias, que necesitamos invertir. A veces queremos invertir en este NOVA, o hemos invertido en este NOVA, hemos desperdiciado dinero, hemos comprado camionetas que no nos sirven, ascensores que no son tan útiles, cuando ese dinero puede ser mejor asignado. En el futuro que se viene hay que pensar también en temas económicos de la Universidad de Cuenca. Recuerdo que el presupuesto universitario tuvo un ascenso importante en los años, llegando a un pico que bordeaba los $105 millones anuales allá por el año 2015, y luego ha venido una caída secuencial. Las últimas cifras que hemos escuchado, cifras que se publican, está en el orden del presupuesto de unos 75 millones aproximadamente. Usted es economista, usted es un profesor activo, usted es candidato o precandidato a rector de la Universidad de Cuenca. Cuéntenos cuál es la realidad presupuestaria, cómo se encuentra en cuanto a su presupuesto de la Universidad de Cuenca, y también cómo enfrentaría usted los desafíos de financiamiento estatal y la búsqueda también de cooperación internacional. Mire, Gustavo, en primer lugar, usted recordará, el golpe que le dieron al sistema público de universidades el 1 de mayo del año 2020, cuando se bajó el presupuesto a nivel general. A partir de ahí no se ha recuperado como tiene que haberse recuperado. Primera cosa, hay que luchar porque ese presupuesto aumente, el gobierno que sea, porque las universidades ahí sí, con autonomía verdadera, tienen que luchar para que eso pase. Segundo, han ingresado más universidades al sistema público de universidades. Entonces, ese pastel que se tiene que repartir para más personas, para más entes, no ha crecido. Entonces, necesitamos organizarnos con las universidades públicas en los entes que correspondan. Hay que reactivar la asamblea del sistema público de universidades. ¿Para qué? Para exigir mayor presupuesto. Pero luego después también casa adentro, Gustavo, y ahí usted lo anota muy bien. Esos $80 millones aproximadamente, que es el presupuesto de la Universidad de Cuenca, tenemos que asignarlo de una mejor forma.
y cuando decimos asignar de una mejor forma es que nuestro plan apunta a que hay que mejorar la capacitación de profesores, hay que dotar de laboratorios a los profesores, hay que dotar de insumos a las carreras. ¿Para qué? Para que la Universidad de Cuenca vuelva a ser la U, vuelva a ser ese referente que ha sido. Y claro, también tenemos que no descuidar el tema de autogestión, tenemos que seguir avanzando con temas de buscar ingresos, digamos así, de cooperación internacional, pero hay un tema muy importante que hemos descuidado sobremanera, que son los posgrados, estimado Gustavo. La Universidad de Cuenca ha perdido, lamentablemente, un espacio muy importante en temas de posgrados que tenemos que recuperar, porque ahí hay una fuente de ingresos que son muy importantes. Bien, yo quisiera añadir esto para nuestros oyentes y televidentes de Economista Mendieta, que invitamos también el día de hoy a la señor rector y a la señora rectora, perdón, y a uno de los vicerrectores, el vicerrector académico de la Universidad de Cuenca, y se han excusado de mantener una entrevista señalando que no pueden hacerlo porque están en medio de esta candidatura y estos ententes, pero esperamos eventualmente su presencia aquí para hablar de estos temas. Terminemos este diálogo. Tras las decisiones judiciales que vengan, que se ventilarán recién el 27 de este mes, ¿cómo ve usted la posibilidad de abrir debates que deberían ser ventilados durante las campañas electorales sobre autonomía, transparencia, pertinencia académica, compromiso social, que son los ejes más sensibles de la Universidad de Cuenca en este momento? Todos los debates que sean posibles a través de todos los medios, mi estimado Gustavo, estamos para eso. Yo creo que justamente es el momento en el que la universidad debe dar ese giro de timón de una vez por todas, pero basado en el debate y en el diálogo. Y ojalá hayan esos espacios y obviamente las personas invitadas acudan a las convocatorias. Bien, queremos agradecerle mucho por su presencia. Muchas gracias, Gustavo, Rosana, un buen día. Gracias a la audiencia. Declaraciones del economista Rodrigo Mendieta, exdecano de Economía, exrector de la UNAE, potencial candidato también a rector de la Universidad de Cuenca. Son las 8 horas.